Muy buenas tardes. Conversaremos un poco en este en vivo sobre explosiones por combustión de gas metano o gas natural. Luego de que hemos hecho un conversatorio en el último en vivo sobre el gas licuado de petróleo. La diferencia fundamental que hay entre una explosión de gas licuado de petróleo y una de gas natural comienza, por supuesto, por entender primero la diferencia que hay entre ambos gases. Un gas licuado de petróleo en aire, hemos dicho que se convierte en 265 litros vapor aire. Un litro de gas natural en aire equivale aproximadamente a 850 a 1000 litros de gas aire, o sea que casi una proporcionalidad 1:1, lo que significa, por supuesto, que el gas natural, desde el punto de vista de expansión volumétrica, ocupa más espacio que el gas licuado de petróleo. Otra diferencia es que el gas licuado de petróleo, dijimos que tenía una franja de inflamabilidad que iba del 2,5 al 8,5, mientras que el metano está entre el 5 al 15% aproximadamente. O sea que estamos viendo una franja de inflamabilidad mucho mayor, lo cual lo hace más sensible y capaz de ocasionar daño más severo desde el punto de vista catastrófico que el gas licuado de petróleo en presencia de una fuente de calor. El gas licuado de petróleo dijimos que podía ocasionar explosiones mecánicas y explosiones químicas. Con el gas natural o metano vamos a conseguir solamente explosiones químicas deflagrantes o detonantes, que es lo que se conoce como explosión por combustión, que son aquellas que se generan, por supuesto, con una sobrepresión, un frente de calor, ondas expansivas que están por encima de los 240 metros por segundo, o sea que superan la velocidad del sonido. Y este tipo de explosiones por gas natural son muy severas, muy catastróficas y se calculan en términos de equivalencia de daño al mismo TNT, como lo hicimos con el gas licuado de petróleo. Pero este gas natural o metano tiene o genera vectores de fuerza con la onda expansiva, ondas de choque, que son capaces, por supuesto, de sacar de su posición original paredes, derribar techo, etcétera. O sea que generan enormes vectores de fuerza y necesariamente tiene que estar en proporcionalidad con el aire, generalmente en espacio cerrado. Y cuando consigue resistencia en esas estructuras, por supuesto que los vectores de fuerza que genera hacen que esas estructuras superen su potencial de generación de presión y cedan finalmente ante los enormes vectores de fuerza que es capaz de generar este tipo de explosión, que por lo general ocurren en espacios cerrados donde está contenida esta mezcla gas-aire a presión atmosférica, capaces, por supuesto, por lo general de resistir incluso hasta de 4 a 8 kilogramos por centímetro cuadrado antes de cuando ocurren estas explosiones por combustión. Entonces, evidentemente que estas estructuras ceden, no resisten estas enormes sobrepresiones que generan estas explosiones y finalmente se derrumban catastróficamente, y las personas que están cercanas allí sufren graves lesiones traumáticas, y por experiencia podemos decir que si no mueren de inmediato, su deceso se produce días después en hospitales por los enormes traumatismos y daños internos que presentan esta persona. Entonces, esta gran diferencia de presiones que hay entonces entre las explosiones de gas licuado de petróleo y la de gas natural nos demuestra entonces que estamos nosotros ante un gas más peligroso, ya que tiene una expansión volumétrica mucho mayor que el gas licuado de petróleo, tiene una franja de inflamabilidad mucho mayor, lo que lo hace más sensible y más peligroso que el gas licuado de petróleo, y esa mezcla gas-aire, por supuesto, que hace que sea un gas de mucho cuidado. Entonces,
Y hoy día el mayor riesgo lo tenemos en que este gas metano, que debe llevar un odorante conocido como etilmercaptano, no lo tiene. Al igual, por supuesto, que tampoco lo tienen los gases licuados de petróleo, o si lo tiene en muy mínima cantidad, lo que no permite ser detectado fácilmente o percibido por el olfato de las personas. Y esto está ocasionando una tasa de siniestralidad bastante alta con este gas. Nuestro llamado es entonces a la atención de que al percibir la más mínima fuga de gas, se busque hacer una prueba, bien sea por medios manuales, utilizando agua jabonosa en las tuberías, en las juntas herméticas, para verificar si estamos en presencia de una fuga de este producto que, como hemos dicho, es un gigante silencioso que no se percibe muchas veces, a no ser que tenga una fuga que podamos nosotros oír, que en algunos casos sucede, pero en la mayoría de los casos pasa desapercibida, y al ocupar mayor espacio tiene un potencial destructivo mucho mayor que el gas licuado de petróleo ante una mínima fuente de calor. Y evidentemente que en el momento en que ocurren estas explosiones con gas natural, se dilata el aire y toda la materia cercana que están cerca de allí se expanden, y se produce una enorme sobrepresión con vectores de fuerza capaz de ocasionar grandes daños catastróficos. El aire evidentemente que se calienta y ocurre la fase de presión positiva de la explosión, y una vez que la atmósfera recobra sus condiciones normales, trae como consecuencia esta explosión química por combustión de gas natural la formación de incendios secundarios, como hemos visto en otras ocasiones. Les transmitió Francisco Key. Muchas gracias.